Ok, bueno, la clase pasada vimos un poquito de la termodinámica de la calcinación y qué sucedía a distintas temperaturas con la calcinación de carbonato de calcio en específico. Bueno, la actividad que vamos a realizar, vamos a hacer un diagrama, ¿sí? De energía libre contra temperatura de algunas reacciones de descomposición de otros carbonatos para encontrar las temperaturas de descomposición a distintas presiones. Sí, puede ser la presión atmosférica y vamos a jugar un poquito con la presión para ver cómo se cambia este punto o esta temperatura de descomposición, que es la temperatura a la cual el proceso de calcinación entra en equilibrio y a partir de ahí ocurre el fenómeno espontáneo de descomposición. Bueno, pues la reacción de descomposición con la que vamos a trabajar es la siguiente. Si tenemos el carbonato de algún metal, que por acción de la temperatura se va a convertir en óxido y va a liberar dióxido de carbono. Ahora, para calcular el valor de delta G, podemos usar, bueno, en teoría la fórmula que se tiene que usar es la siguiente, ¿no? De delta H menos T delta S. Nosotros para el carbonato de calcio usábamos la fórmula que ya teníamos por ahí en nuestras tablas, que era A más BT log de T más C por T, ¿no? Donde esta fórmula en realidad pues no es otra cosa que la simplificación de esta de aquí. Sí, sabemos que la fórmula de energía libre de Gibbs viene dada por la entalpía y la entropía, y yo puedo calcular la entalpía a una determinada temperatura a partir de la entalpía a 298 y la integral de delta Cp por dt. Sí, este delta Cp, pues sé que es delta A más delta B más delta C. Y para calcular la entropía es muy similar, dado que sabemos que la entropía es entalpía sobre temperatura, pues entonces lo puedo hacer en función de la entalpía estándar que puedo encontrar en tablas, más la integral de delta Cp sobre T. Sí, entonces, bueno, aquí hay un ejemplo para carbonato de calcio, vamos a hacer nosotros otro ejemplo, sí, pero yo tengo que calcular la entalpía de estándar de formación del carbonato de calcio, eso lo puedo encontrar en las tablas, ¿sí? Y a partir de esta reacción, que es la entalpía estándar de formación del carbonato de calcio, la entalpía estándar de formación del óxido de calcio y la entalpía estándar de formación del dióxido de carbono. También a partir de las constantes A, B y C de cada uno de ellos, puedo calcular delta A, delta B y delta C, eso ya lo habíamos visto en otras tareas. Y bueno, yo puedo calcular delta H ya con la fórmula integrada, ¿sí? Y para otros carbonatos. Ahorita vamos a desglosarlo paso a paso. Y también tengo que calcular delta S, ¿sí? Calculo delta S estándar y con la fórmula integrada puedo calcular la delta S a una determinada temperatura, ¿no? Y ya también puedo colocarlas, ¿no? Delta S de cada una de las reacciones a distintas temperaturas. Y ahora nada más sería, con estos valores se puede calcular delta G con la fórmula que ya conozco, que es delta H menos temperatura por delta S. Bueno, hasta aquí vamos a hacerlo de diagrama. Les comentaba el día de ayer que en la medida de lo posible tratarán de conseguir un equipo con Excel para seguir esta actividad. Sí, sí tienen preparado Excel o hoja de cálculo de Google. Sí, aquí ya lo tengo yo abierto. Vientos.
Bueno, en caso de que alguien se dificultara esa parte, pues que se comunique conmigo y a ver cómo nos podemos acomodar, pero en la medida de lo posible, ya sea con alguna computadora prestada o no sé. Pero bueno, Em, vamos a Excel. Bueno, esta es una pequeña tablita que acabo de hacer. Sí, ¿qué es lo que, qué información tiene esta tabla? Bueno, yo estoy, o voy a evaluar primero la reacción de carbonato, de descomposición del carbonato de plomo. Vamos a hacer, vamos a trabajar con las siguientes reacciones. Sí, con estas reacciones de descomposición de carbonatos. Ahora, el problema que se nos presenta aquí es que en las tablas que tenemos, la única reacción que se encuentra para resolverlo con las constantes A, B y C para calcular delta G es el carbonato de calcio. Los demás no se encuentran, pero lo podemos hacer de la forma extendida, ¿sí? Calculando delta H y delta S a una determinada temperatura. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar la reacción de descomposición del carbonato de plomo, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí las especies, ¿no? Que se presentan en esta reacción, que es óxido de plomo, dióxido de carbono y carbonato de plomo. Aquí pongo los coeficientes, ya habíamos hecho una tablita así, donde aquellos que son productos de la reacción, el coeficiente es positivo, y aquellos que son reactivos, el coeficiente es negativo. En este caso, pues todos tienen coeficiente de 1 en la reacción. Los valores de delta H, estos son delta H de formación a 298. Sí, esos los encuentro ahí en la tabla. En las tablitas que les pasé, ahí se encuentran estos valores, y todos estos están en calorías. ¿Sí? En las tablas viene como kilocalorías, pero como delta S viene en calorías y las constantes A, B y C también vienen en calorías, pues vamos a dejarlo todo en calorías. Y la entropía estándar a 298 también viene ahí en la misma parte de las tablas donde vienen las entalpías estándar de formación, vienen las entropías de cada una de las especies, y también vamos a tomarlas en cuenta. También tengo yo las constantes A, B y C, sí, de cada una de las especies. En el caso de la C del óxido de plomo y la C de carbonato de plomo valen 0. Aquí le pongo el 0 y me pone notación científica, pero sigue siendo 0. ¿Sí? Y entonces yo ya puedo calcular un delta H, puedo calcular el delta S, puedo calcular delta A, delta B y delta C. ¿Sí? ¿Qué fórmula? Pues la que ya conocemos, ¿no? La de productos menos reactivos. Y entonces, para hacerlo más sencillo en Excel, como yo ya tengo aquí una columna de coeficientes, pues voy a usar una función que se llama suma de productos o subproduct. Me aparece como subproduct o suma de productos. Y lo que me va a hacer es arrojarme la suma del producto de dos conjuntos. En este caso voy a seleccionar la columna de coeficientes y voy a seleccionar también la columna de delta H. Y lo que va a hacer esta función es arrojarme la suma del producto del primer elemento de cada columna, los multiplica, después multiplica los segundos elementos de cada columna y los va sumando, y luego los elementos de la tercera columna y también los va sumando. Al final de cuentas, pues lo que estoy haciendo es productos que están con coeficiente positivo menos
reactivos, que es el que está con coeficiente negativo. Sí, y este de aquí, pues sería la entalpía de la reacción de descomposición del carbonato de plomo a temperatura de 298. Y ahora, para calcular las demás, pues yo puedo arrastrar la función. El problema es que cuando yo arrastro la función, pues también arrastra la referencia. Ya habíamos visto cómo resolver eso. A la función yo la voy a anclar. La que me interesa que se quede constante es la columna azul. Entonces, como la columna la definen las letras y está en la columna C, pues yo en la función voy a anclar con el signo de pesos las letras C. Y a la hora que yo arrastro la función, ya tengo aquí los valores, ¿sí? Puedo yo corroborar, puedo abrir la función y veo que está haciendo la suma de productos de forma correcta para para cada uno de los valores. Entonces, de esta manera yo aquí ya tengo delta H, delta S, delta A, delta B y delta C de la reacción. Ok, bueno. Eh, Antes de continuar, me interesa que lleguen a este punto, ¿sí? Pueden tomar de aquí los valores o pueden buscarlos en la tabla. Es menos legible en la tabla, pero si no, vayan tomando estos valores y vayan construyendo una tabla como esta. Esta es una propuesta, a final de cuentas, sí, pueden acomodarla de manera distinta, pero lo que sí necesitamos llegar es a cada uno de estos deltas. Delta H, delta S, delta A, delta B y delta C. Vamos a dar un par de minutitos más. Profe, ¿cuál es la función que está usando para sumar? ¿Es suma de productos? Suma de productos. A mí me aparece como sum product porque el Excel lo tengo configurado en inglés, pero creo que en español sí dice suma de productos.
Un momento. Aquí está la función. Sí me dio esos valores. Muy bien. Bueno, entonces, pues vamos a continuar. Ya tenemos en nuestros valores. Sí, estos valores recordamos que los sacamos de tablas. Y ya tenemos delta H, delta S, delta A, delta B y delta C. Sí, entonces para calcular a distintas temperaturas, pues si se acuerdan por ahí, vamos a dar la pantalla. Pues para calcular delta H a una temperatura distinta, sí, de 298, lo que hacíamos era, como lo vimos hace un momento, es delta H estándar a 298 más la integral de delta Cp por dt, ¿no? Y ya sé que el delta Cp va a ser delta A más delta Bt más delta Ct a la menos 2. Y para delta S, pues va a ser exactamente lo mismo, nada más que la integral es Cp sobre T de T. ¿Sí? Ya la fórmula integrada la conocemos, sabemos que al final delta H a una temperatura distinta va a ser igual a delta H de 298 más delta A por T menos 298 más delta B sobre 2 T cuadrada menos 298 al cuadrado menos delta C por 1 sobre T menos 1 sobre 298. Y para delta S la fórmula integrada queda de la siguiente manera. Delta S estándar a una temperatura distinta va a ser delta S de 298 más delta A logaritmo natural de T sobre 298 más delta B un momento, delta B de T menos 298 menos delta C sobre 2 de 1 sobre T cuadrada menos 1 sobre 298 al cuadrado. Así queda esta integración y no me está fallando. Queda de la siguiente manera.
Y entonces, bueno, lo que aquí resta es expresar esta en la función de Excel. También esta la necesito expresar en una función de Excel. Y después, ya con estos valores, yo puedo calcular delta G a una temperatura determinada. Pues va a ser igual a delta H a dicha temperatura menos T delta S a esa temperatura. Bueno, ya de aquí en adelante la tarea es un poquito tediosa. ¿Por qué? Porque es una expresión un poquito extensa, pero si la usamos de forma adecuada, realmente se vuelve algo bastante rápido. Sí, nada más hay que comprobar que efectivamente los valores o la fórmula esté expresada de forma correcta. ¿Sí? Entonces, vamos a... Bueno, tengan por ahí la fórmula de las fórmulas ya integradas para tenerlos a la mano. Y que es esta de aquí y esta de aquí. Sí, para empezar a trabajar en el Excel. Entonces, vamos a regresarnos a Excel. Vamos a regresarnos a Excel. Aquí tenemos nuestra tabla y vamos a hacer una tablita a un lado. ¿Sí? Para calcular delta H, delta S y pues eventualmente también delta G. En realidad pudiéramos calcular directamente delta G combinando las dos ecuaciones, pero sí se vuelve bastante engorroso. Entonces, para hacerlo por partes y también tener los valores ahí a la mano de delta H y delta S, pues vamos a hacerla de forma separada. Vamos a empezar con 298. Como forma de comprobarlo, vamos a irnos de 100 en 100. Vamos a hacer 400, 500, 600. Vamos a ver qué pasa hasta 1400. ¿Sí? Para calcular delta H, pues me regreso a la fórmula integrada. Yo sé que va a ser igual a la delta H a temperatura estándar más delta A por T, que en este caso T es esta casilla, menos 298, más delta B sobre 2, vamos a ponerle 0.5 por delta B, o lo podemos poner como un medio, 1 sobre 2 por delta B, menos, perdón, por delta B por T cuadrada, donde este es T, ¿sí? Y lo elevamos al cuadrado, menos 298 al cuadrado, menos delta C por, bueno, aquí está la fórmula, delta C, que es H8 por 1 sobre T
menos 1 sobre 298. Y si la fórmula está correcta, pues nos debería de dar el mismo valor que ya tenemos ahí calculado para 298. Que ya nos salió mal. Creo que por aquí faltó multiplicar los paréntesis. Me lo arroja como notación científica. Vamos a cambiar el formato. Ok, si se fijan aquí yo me equivoqué, seleccioné 400, ¿sí? No sé por qué, pero no, está mal, ¿sí? Tiene que ser, este es 298, y por alguna razón aquí elegí otro valor, y era este de acá. Y bueno, me lo vuelvo a arrojar en notación científica. Vamos a ponerlo formato general. Si se fijan, nos da exactamente el mismo valor que el delta H a 298 que ya teníamos, ¿no? Entonces es una forma de irle tanteando que vamos bien. Sí, ahora para calcular el resto, pues en teoría yo debería de poder arrastrar la fórmula, ¿no? El problema pues es que me está mandando a celdas que no están bien referenciadas. Y se fijan, cuando yo bajo o arrastro o copio la fórmula de arriba hacia abajo, pues las referencias a delta H, delta A, delta B y delta Z me van hacia abajo. Es decir, yo tengo que hacer que se quede fija la fila. Caso contrario, en el otro que yo ocupaba que se quedaran fijas las columnas, aquí tengo que fijar la fila, y la fila es la fila 8. Entonces, en este caso, en esta fórmula, aquellos que tengan el 8, que es delta H, es este de aquí de 8, pues yo quiero que el 8 no se mueva. Entonces voy a ponerle un signo de pesos en el 8. En delta A también le pongo su signo de pesos para quedar fija la columna. En delta B también, que es G8. Y en delta C también la dejo fijo. Y ahora sí, sin miedo, puedo arrastrar la columna. Vamos a cambiar el formato, no sé por qué me lo arroja como notación científica. Y esos serían los valores. Voy a dejar abierta la función para que la chequen. Igual, pues es una propuesta de acomodarla así. Sí, si la acomodan de forma distinta, pues tiene que dar el mismo resultado si está bien. Vayan avanzando con eso un momento.
Y bueno, lo mismo vamos a hacer para calcular delta S con la fórmula integrada para delta S. Hasta aquí, ¿cómo van? El primer valor sí me dio, pero los demás no. Ah, caray. A ver, chécale. Que esté bien referenciada en primer lugar. Y que esté en los mismos valores de las constantes. Profe, ¿cómo quitó la notación científica? Le das clic derecho, formato de Formato celdas, de celda. y ahí está en la categoría, le dejas como general. Y ya. Ok, gracias. ¿Puede quitar la notación de las constantes de B y C? Sí, también. Así quedan. Pero los demás no. ¿A alguien le dan los mismos valores? Chance yo los tengo mal. A mí sí me dan los mismos valores. Ok. A mí también. A mí también me dan los mismos valores. A mí también ya me dio. Excelente. Bueno, entonces ahora para calcular delta S, pues es una fórmula parecida. La integración, si se acuerdan, era un poquito diferente. Y va a ser igual a delta S a 298 más, perdón, delta S, ¿no? Le puse delta H. A delta S a 298 más delta A por logaritmo natural, que es ln logaritmo natural, de P sobre 298 más delta B por T menos 298 menos delta C sobre 2 por lo multiplico por 0.5, es exactamente lo mismo, menos delta C menos delta C sobre 2 por 1 sobre T cuadrada menos 1 sobre 298 al cuadrado. Se supone que por jerarquía de operación, Excel efectivamente en esta parte tiene que elevar primero al cuadrado y después hacer la división. Sí, pero para evitar por ahí si sí o si no, vamos a ponerle aquí un paréntesis. A
elevado al cuadrado. Y así, pues de plano, si nos aseguramos que efectivamente primero va a ser la operación dentro de este paréntesis, que es la elevación del cuadrado, y luego va a ser la división de 1 sobre ese término. Y ahora, lo mismo, cuando yo le dé Enter me va a arrojar el valor, y si yo quiero copiar la función hacia abajo, pues me va a mover estas referencias, ¿sí? Que igual están en la columna, en la fila número 8, entonces voy a fijar aquellos elementos que se encuentran en la fila 8, que me van a indicar una que es el delta S, delta A, delta B, que está en G8, y delta C, que es H8. Los demás los dejo así fija porque me interesa que a la hora de arrastrar hacia abajo, pues también se arrastre. Entonces le doy Enter y me debe de dar la misma entropía que a 298. Entonces, si está bien referenciada, con calma puedo arrastrar hacia abajo y me tiene que respetar las referencias. Entonces vamos a comprobar con esta de aquí y parece que sí, no hay ningún problema. Es delta S a 298, delta A, la temperatura que está de la celda en la que estamos, de la fila en la que estamos, delta B, delta C. Entonces, tal parece que vamos bien. Y ya, para calcular delta G, pues la función realmente es muy sencilla. Es delta H menos P, es J4, por delta S. Y esos son los valores que me tienen que dar. Aquí pues no tengo que fijar nada, porque me interesa que se vayan arrastrando. Por ejemplo, el último valor me lo marca así. Ahora, como el objetivo de uno de los objetivos de esta actividad es determinar la temperatura de descomposición, ¿sí? Si se acuerdan, pues, cuando hablábamos de aquellas que se encuentran a presión de una atmósfera, pues esa condición de equilibrio se alcanza cuando delta G estándar de esa reacción a esa temperatura, pues es cero. Si se fijan aquí, estos valores van bajando, sí, pero al rango de temperaturas que estamos llegando no alcanzan el cero. Probablemente, si yo sigo aumentando la temperatura, o probablemente ya aquí en algún punto, estos valores de A, B y C ya no son válidos al 100%. ¿Por qué? Primeramente porque puede haber un cambio de estado, ¿sí? Y entonces, pues cambia un poquito la termodinámica. Sin embargo, para efectos prácticos de este problema, pues vamos a extender un poquito el rango. Entonces, aquí empezamos con 298. La ventaja es que como ya tenemos bien definidas las funciones, yo puedo cambiar aquí, no sé, la temperatura, hacerlo de 200 en 200, 200, y vamos a hacerlo hasta 1500. Y seguimos sin, parece que no alcanza tan fácil valores negativos. Vamos a ponerle 4000. No va a alcanzar valores negativos.
Bueno, no importa, vamos a respetar el rango que teníamos. Si acaso tal vez lo podamos extender un poquito más. Llega un punto en el que si seguimos vamos a ver que alcanza un mínimo y a partir de ese mínimo vuelve a subir. Entonces, no alcanza. Vamos a dejarlo hasta aquí, que fue el mínimo. Ese valor mínimo que obtuvimos para ver qué tal se comporta ya en la gráfica. Profe, en su tabulación tiene 500, 700, 600, 700. Ah, ok. Vamos a corregir esto. Esta, ¿no? Digo, aquí yo lo puse de 100 en 100, pero puede quedar de 200 en 200. Realmente, no creo que afecte mucho. Y pues vamos a graficar. Selecciono la columna de temperatura y la columna de energía libre. Vamos a insertar un gráfico y es un gráfico de dispersión. Voy a poner este de aquí. ¿Sí? Es el gráfico que me está dando. Lo que les comentaba en este caso, la ecuación, sabemos que es una ecuación que tiene exponenciales, también es una ecuación que tiene funciones de logaritmo, y pues se comporta como una función exponencial. Vamos a encontrar aquí un mínimo, y a partir de ahí, pues ya los valores vuelven a subir. Sí, eso es común también en este tipo de ecuaciones. Aquí lo que pudiéramos ver o lo que nos pudiera sugerir este gráfico es que al no tocar nunca la línea de cero, pues la descomposición de este compuesto sería imposible a temperatura estándar. Sin embargo, perdón, a presión de una atmósfera. Sin embargo, probablemente ahí, a partir de cierta temperatura, tengamos que hacer una modificación en las constantes, ¿sí? Si observamos la tabla, habría que revisar los rangos de temperatura a los cuales trabaja esta función. Y pues si se hace un ajuste, probablemente la tendencia a partir de cierta temperatura cambie, ¿no? Si ahorita con fines prácticos, bueno, lo vamos a dejar así. Y también vamos a agregar dos líneas base para distintas presiones. ¿Sí? Esta pues podríamos agregarlas aquí como delta G, vamos a ponerle para 100 atmósferas, por dar un número nada más, delta G de 0.01 atmósferas, y delta G para una atmósfera que yo sé que ese valor me va a dar 0. Bueno, entonces yo sabía que delta G era igual a menos RT logaritmo natural
de presión de CO2. Entonces, esto va a ser igual a R por T, donde R es, perdón, a menos RT, donde R es 1.987 calorías sobre mol Kelvin por la temperatura, que sería esta de 298, por logaritmo natural de la presión. En este caso, en esta columna, es logaritmo natural de 100. Y aquí, como tengo vinculada la temperatura, pues puedo arrastrar sin ningún problema la función. Para 0.1, pues es casi igual, ¿sí? Va a ser menos 1.987, que es R, por T, por logaritmo natural de 0.01. Se fijan, da los mismos valores, pero con signo negativo. Y va a ser lo mismo para todos. ¿Por qué? Sí, sí, se fijan, este valor es 100 veces más que una atmósfera. Es por 10 a la 2. 100 es 10 a la 2. Y 0.01 es 10 a la menos 2. Es el recíproco. Entonces, logarítmicamente es el mismo valor, simplemente con el signo contrario. ¿Sí? Y pues si yo hago esta misma para una atmósfera, es menos 1.987 por temperatura por logaritmo natural de 1. Y eso me va a dar 0, ¿sí? En todas las temperaturas. Entonces, estas tres van a ser 3 líneas bases, ¿sí? Entonces, vamos a ingresarlas al gráfico. Entonces, vamos a seleccionar datos. ¿Vamos bien hasta aquí o nos esperamos tantito? Va. Ok, vamos a esperar un momento. Igual si necesitan ver por ahí las funciones, las vamos mostrando. A ver, dice, ahorita mostramos la fórmula de delta S, delta G en atmósferas. Delta G no está en atmósferas. Sí, es el valor o la línea base de delta G estándar para los procesos a 100 atmósferas. Sí, no es que
esa es la unidad. Oiga, profe, para la gráfica, ¿desde qué rango utilizó? Eh, no te entiendo. Pues yo nada más le di insertar gráfico y te toma el rango que está aquí. Puse todos, hasta 2500, nada más para ver cómo se veía esta curva. Igual al ratito la podemos recortar. El valor de 1.987 es el valor de R. Sí, acuérdense que... a ver si aquí lo puedo poner. Pensé que delta G, ok, pensé que delta G es igual a menos RT logaritmo natural de Kp. Y dada la reacción que estamos evaluando, pues Kp aquí es igual a presión de CO2. Y entonces la presión relativa de CO2 pues va a ser esta aquí de 100 atmósferas, 0.1 atmósfera sin una atmósfera. ¿Sí? Para calcular entropía, la función quedaba así, que era entalpía estándar, la entalpía estándar que está desde 18.12, más delta A logaritmo natural de T sobre 298, más delta B por T menos 298, menos delta C sobre 2 por 1 sobre T cuadrada menos 1 sobre 298 cuadrado. ¿Sí? Esta fórmula salió de la integración. ¿Sí? Esta ya está integrada, entonces así hay que expresarla. Igual chequen que en todas es, para calcular los valores de tanto de delta H es T menos 298, ¿sí? La resta es T menos 298, no 298 menos T. Y en la de delta S es T sobre 298, ¿sí? Es logaritmo natural. Bueno, ¿vamos bien? Que para lo de la fórmula de energía libre a una determinada presión, pues era la fórmula que había puesto aquí. Por ahí sale una raya que no. Pero es esta de aquí, ¿sí? Es menos RT, logaritmo natural
de Kp, donde Kp en este momento, o más bien para esta reacción, ¿sí? Recordando que la reacción es que la reacción que estamos evaluando es PbCO3, se descompone en PbO más CO2, ¿sí? Esto es sólido y esto es gas. Kp pues es igual a el producto de las presiones, ¿sí? de los productos sobre el producto de las reacciones de los reactivos. Si hubiera aquí otro producto gaseoso, pues sería la presión de CO2 por la presión del otro producto gaseoso. En este caso, la única especie gaseosa es CO2, por lo tanto aquí Kp es igual a presión de CO2. ¿Sí? Y entonces esta presión de CO2, pues es la presión que tiene que tener el dióxido, la presión relativa que tiene que tener el dióxido de carbono, ¿sí? En un determinado proceso para que sea espontáneo. Entonces, como estamos trabajando a 100 atmósferas, pues la presión del CO2 aquí debe ser de 100 atmósferas. Entonces, aquí simplemente estamos expresando esta de aquí. Y entonces es menos R, donde R vale 1.987 calorías, este valor está en calorías, sobre mol Kelvin, por temperatura, aquí tenemos por temperatura, por logaritmo natural de la presión. Y la presión la estamos trabajando como 100. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular esa delta G a esa presión, esa delta G estándar a esa presión a diferentes temperaturas, pues lo único que tengo que hacer es ir cambiando la temperatura. Y en este caso puedo arrastrarla sin fijar nada porque la única celda que está referenciada es la de temperatura, es la variable independiente. Entonces yo puedo arrastrar la función y me va a respetar la referencia hacia la temperatura. Lo mismo con la de presión de 0.01, ¿sí? Y lo mismo también con la presión de 1, que todas me van a dar 0, ya que el logaritmo natural de 1 va a ser 0. Bueno, entonces vamos a agregar estas líneas base para ver cómo se ven en el gráfico. Vamos a darle en seleccionar datos. Ya tengo por ahí una serie. Esta la voy a editar, sí, porque me interesa darle un nombre. Esta es la línea para el carbonato de calcio. Los valores están bien, pero voy a agregar otra línea. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar? Le voy a poner este nombre que es delta G a 100 atmósferas. Variable independiente, perdón. Dice aquí X. X es la temperatura. Entonces, selecciono la temperatura o la columna de temperatura y la variable dependiente va a ser, pues, delta G, que van a ser estos valores. Estos de aquí. Y ya nada más compruebo. Sí, si se fijan, pues son los mismos rangos. De 4 a 26. Ok. Y vamos a añadir otra. Esta se va a llamar delta G 0.01 atmósferas. Valores de X, pues van a ser los de temperatura.
valores de Y, esto lo borro y selecciono estos de aquí. Y le doy OK. Y vamos a agregar otra más, que va a ser la de una atmósfera. Los valores de X van a ser los de temperatura. Y los valores de Y van a ser, pues, 0. Pero igual vamos a dejarlo seleccionado. Y le doy OK. Aceptar. Y así nos va a quedar. Ahora aquí ya le podemos modificar un poquito el formato, el diseño del gráfico. Por aquí hay opciones donde me muestran, sí, a la derecha, esta yo creo que es la que mejor se queda. A la derecha me muestran las notas de cada una de las líneas. Esta se ve mejor. Tiene una cuadrícula. Si lo que queremos es determinar la temperatura de descomposición de forma gráfica, pues me ayuda bastante para aquí determinarlo. Es más o menos 1950, según las líneas que tenemos aquí marcadas. Temperatura en escala Kelvin. Y este de aquí, pues es energía libre. En calorías sobre mol. ¿Sí les está quedando? Sí. Excelente. Bueno, dados los elementos que aquí tenemos, ¿sí? Yo pudiera por aquí, les digo, de forma gráfica, estimar más o menos la temperatura de descomposición. Si me acerco, yo veo que aquí va de 100 en 100 la escala. ¿Sí? Si este de aquí es 2000, este de aquí es 1900, entonces sucede más o menos a 1950 y solamente a condiciones de muy alto vacío, a 0.01 atmósferas.
cosa que probablemente no sea así, que este gráfico esté un poquito, bueno, que esté mal en la suposición que hacemos que la capacidad calorífica de las especies involucradas se mantiene constante en ese rango de temperaturas. Probablemente cambie la tendencia y pues probablemente esto se convierte en una línea un poquito más recta y la temperatura de descomposición sea menor a esas condiciones y que efectivamente a presiones estándar, a presiones de una atmósfera, pues tal vez sea posible su descomposición a altas temperaturas, pero debe de ser viable. Esto para el carbonato de plomo. Sí, ese fue el ejemplo. Durante la siguiente semana tenemos clase el lunes y martes, son 3 horas. Comentamos por ahí la opción de que fueran horas de trabajo independiente. Entonces, lo que les va a corresponder a ustedes es ya sobre este mismo gráfico, ¿sí? Vamos a repetir para el resto de los metales, pero nada más vamos a repetir esta parte que tenemos en azul. La parte que está en verde, que yo puse aquí de color verde, esa se queda igual. Sí, no es necesario volverlo a hacer porque nos van a dar los mismos valores. Sí, incluso esta la pudiera poner aparte para no... Sí, esta es una gráfica aparte. Vamos a quitarle esto porque... Sí, esta es una gráfica, la podemos dejar ahí aparte y simplemente habría que estar repitiendo para las demás especies la parte de azul. ¿Cuál es la ventaja aquí? Que yo ya puedo copiar y pegar más abajo esta fórmula o esta tabla, y si yo cambio aquí los valores, estos que yo los puedo encontrar en las tablas, en teoría me debe cambiar todos estos de aquí y debe estar correctos. ¿Sí? Si yo aquí le pongo 20,000, pues me va a dar otro valor. Sí, aquí se me modifica la gráfica porque esta línea está atada o está relacionada con esta columna, ¿no? Pero si yo copio y pego esta parte más abajo, pues en teoría debería de funcionar. Probablemente si yo copio y pego más abajo, al momento de calcular delta H y delta S, van a seguir anclados a la fila 8. Entonces, habría nada más que revisar las fórmulas para que estén ancladas a la nueva referencia. Hay que tener ahí cuidado, ¿sí? Pero pues la estructura ya la tenemos. Entonces ya nada más hay que hacerlo para el carbonato de calcio, el de cadmio, el de zinc y el de plata. Estos de aquí. Y esos los van a encontrar en las tablas que ya ustedes tienen. Ahora, si necesitan algún tipo de, si hay alguna duda con este ejercicio, pues con confianza me mandan un correo o me mandan un WhatsApp, o si hay varios que tienen, o si quieren que lo revisemos en alguna otra hora que no esté programada clase. Ya dijimos que las clases van a estar programadas miércoles y jueves a las horas de clase. Miércoles de 12:30 a 1:30 y jueves de 10:30 a 11:30, que de hecho ya nos pasamos. Pero si necesitan revisar alguna duda fuera de ese horario, pues nos ponemos de acuerdo por el grupo de WhatsApp y nos metemos a esta sala y la resolvemos. Aunque sea nada más uno, o si son varios que tengan alguna duda, pues lo hacemos todos. Estoy leyendo ahí los comentarios, me preguntan cómo sacó los de la tabla verde, los datos de la tabla verde. Volvemos a repetir.
son las líneas base, es delta G a una temperatura de 100 atmósferas, es delta G estándar, una temperatura de 100 a una temperatura de 0,1 y a una presión de 1, perdón. Y es menos RT, logaritmo natural de la presión, menos R es menos 1.987 por T, que la temperatura es esta de aquí a 298, logaritmo natural de la presión, en este caso la presión es 100 para esta columna, y nada más la arrastramos. Lo mismo, es la misma fórmula para la segunda columna, solamente cambia logaritmo natural de la presión de 0.01, y aquí cambia el logaritmo natural de la presión, que aquí es 1, y por lo tanto todos los valores van a ser 0. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. ¿Otra duda? ¿Cuáles eran las unidades a las que se manejaban? Calorías sobre mol. Profe, ¿lo va a querer en la misma hoja o se lo podemos poner cada reacción en una hoja diferente? No, yo les propondría que se fuese en la misma hoja. ¿Por qué? Porque la idea es que todos integran el mismo gráfico. Bueno, pueden ser en hojas diferentes, y de hecho lo que se puede hacer si quieren apreciar mejor el gráfico es seleccionar el gráfico, le damos clic derecho, y hay una parte donde dice mover gráfico. Y lo podemos mover en una hoja aparte, y aquí en esta hoja nos muestra el puro gráfico, ¿sí? Y entonces pueden hacer incluso esta hoja de cálculo la pudieran copiar aquí mismo, mover o copiar, crear una copia, mover al final, y esta, que es la copia, le modifican los datos, ¿sí? Esta de aquí pues ya no tiene caso en la copia que siga apareciendo, ¿sí? Y modifican los datos de las constantes, la tabla esta les debería de arrojar los valores correctos, y entonces en la nueva gráfica vamos por ahí a modificar los valores de forma aleatoria. Vamos a ponerle aquí 300,000, aquí vamos a ponerle 52, aquí vamos a ponerle 7, aquí le vamos a poner menos 0.05, y aquí le vamos a poner menos 100, menos 10,000. Y nos dan estos valores. Si se fijan, el gráfico no se modificó. ¿Por qué? Porque este gráfico, ¿sí? O esta línea está referenciada a esta de aquí, que es la de PbCO3. ¿Sí? Sí, no sé. PbCO3. ¿Sí? Profe, y el momento de graficar los nuevos dedos, ¿lo ponemos en la misma gráfica en la que movimos? Sí, en la misma gráfica. Lo de moverlo es una propuesta, realmente como se les acomode más. Por ejemplo, aquí vamos a ponerlo de otro metal, MCO3, ¿sí? Y entonces, como ya aquí tengo otra gráfica, vamos a poner otro color, nada más para diferenciarla. Se supone que esta es otra gráfica de otro metal. Entonces, yo me voy al gráfico y hago lo mismo, seleccionar datos, vamos a añadir una nueva línea. ¿Cómo se va a llamar esa línea? No sé, del nuevo metal, que no sé cuál es. ¿Qué valores de X? Para los valores de X yo me muevo a esa nueva hoja, y los valores de X serían los de temperatura. Y los valores de Y deben ser los valores de delta G. Enter. Le doy OK. Y ya se generó aquí una nueva línea. Y aquí está.
Sí, aquí igual les digo, como es una función cuadrática, sí, pues tiende a tener máximos y mínimos. Entonces, pues la gráfica nos da de esta manera. Sí, aquí pudiéramos concluir que las primeras intersecciones que se muestran, pues van a ser dichas temperaturas de descomposición. Incluso ya hablar de temperaturas de 2500 grados, pues es exagerar un poco, ¿sí? Realmente, pues, yo creo que realmente no hay equipos que lleguen a 2500, ¿sí? Grados en temperatura Kelvin, en escala Kelvin, pero, pues les digo, este ejercicio meramente teórico, pues nada más es para apreciar un poquito dónde ocurren estas intersecciones, ¿sí? Entonces, una propuesta es esa, dejar el gráfico en una hoja aparte y en cada hoja ir copiando. Entonces, ya terminé con puedo igualmente mover o copiar, mover al final, crear una copia, y ya tengo otro, ¿no? Y aquí va a ser otro metal. No sé, por ejemplo, el del zinc. Y yo puedo modificar esta copia que hice sin ningún temor. ¿Sí? Puedo modificarla sin ningún temor y en el gráfico no pasa nada. Entonces ya, pues el siguiente paso sería introducir los nuevos datos al siguiente gráfico. Esa es una opción. La otra opción es que, pues en una misma hoja, pongan el gráfico y cada uno de las tablas de delta H y delta G. Pero como se les haga más sencillo. Si al final nosotros tenemos que tener como resultado un gráfico, ¿sí? Que me muestre las líneas de descomposición para cada una de estas reacciones. Vamos a borrar esto. Listo. ¿Hay alguna otra duda? Para las otras especies vamos a hacer la misma suposición, ¿sí? Ya por ahí meternos con los rangos de temperatura de CP, sí se puede complicar bastante, porque puede haber más de dos conjuntos de constantes, entonces tendríamos que hacer varias tablas y realmente no tiene mucho caso. En este caso, en este ejercicio, sí, pues nada más estamos viendo de forma teórica cómo se comportan. Y de hecho, si ustedes buscan en Google temperatura de descomposición del carbonato de calcio, la van a encontrar, el dato existe, ¿sí? Pero vamos a hacer la gráfica simplemente para ver cómo se comporta esa línea de tendencia a distintas presiones. ¿Hay alguna otra duda? En los compuestos que traen así como distintas fases, como líquido, sólido, ¿cuál era el que tomábamos? Tómenlos las especies en sólidos. Sí, porque se supone que el proceso de calcinación, lo vimos en la clase teórica, no conlleva un cambio de estado. Entonces vamos a suponer que no hay cambio de estado, todos en estado sólido. Obviamente el dióxido de carbono pues en estado gaseoso, ¿sí? Para las constantes. Si por ahí se encuentran dos sólidos como dos fases del mismo óxido, tomen la primera, que generalmente es la más estable. Entonces, tomen el primer dato. ¿Alguna otra duda?
No, profe. Bueno, entonces, para sintetizar, pues lo que hay que hacer ya nada más aquí es añadir el resto de las líneas de tendencia, sí, el resto de las líneas para la descomposición de carbonatos y pues ir apreciando más o menos en qué punto van cortando. Sí, probablemente nos topemos con a ver. Bueno, no lo alcanzo a poner, pero nos vamos a topar aquí con algunas líneas y ir estimando más o menos, por ejemplo, aquí, ¿sí? O acá, ¿sí? Ver más o menos en qué zona del gráfico van cruzando las líneas y a qué temperaturas más o menos ocurre la descomposición con las especies que tenemos en. Sí, si ya no hay dudas de lo que vamos a hacer, pues podemos dar por finalizada la sesión. No sé si alguien más tiene algún comentario. A ver. No, debe de ser PbCO3. Sí, se cancela la duda, sí. Es un carbonato, así es. Y el producto de descomposición de un carbonato es el óxido más el óxido del metal más el dióxido de carbono. Bueno, antes de terminar, no salgan todavía, voy a detener la grabación para ver ahora en qué carpeta se va a almacenar. La grabación se guardará en la cuenta de Google Drive de Abarca Rentería Daniela. ¿Sale? Entonces, Daniela. Profe, ¿para cuándo es la tarea? Para la siguiente clase, sí, dedíquenle las horas del lunes y del martes para hacerla. Obviamente, si la terminan antes, pues mejor, sí, pero todavía el lunes y martes vamos a tener, bueno, no sesión, pues, pero tienen chance de hacerla para resolver dudas, pero de preferencia ya para tener lista el miércoles. Sí, el miércoles que tengamos clase, ya debe estar listo el gráfico. Voy a hacer la asignación en Drive para que lo vayan subiendo, pero igual si hay dudas para realizarlo, para el procedimiento, pues con confianza me preguntan y nos reunimos por aquí varios o directamente por WhatsApp, como se les haga más fácil. Bueno, ya voy a detener la grabación y le encargo a Daniela que en los siguientes minutos cheque su Drive y por favor me dé acceso a la grabación. Sí, ahorita checo. Gracias.